Mi nombre es Adela Santos y el día de hoy vamos a hablar de un tema pues preocupante que es la movilidad humana, particularmente en América Latina. El año pasado, la Organización Internacional de las Migraciones registró al menos 184 millones de personas viviendo fuera de su lugar de origen. Esto significa más o menos el 2.3% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mucho se ha hablado del derecho a la movilidad, del derecho a salir de tu país, ¿no? Pero estos derechos realmente es muy complejo desde el punto de vista de la seguridad nacional. Los países, pues, dentro de sus controles prioritarios, tanto de economía, de seguridad, tratan de proteger este canon y pues muchas veces se posterga el derecho a la movilidad. Este concepto como tal, aunque viene del concepto o del paradigma de la migración, en realidad va más allá. Se trata de una movilidad libre de las personas sin categoría jurídica, es decir, solamente como persona migrante, sin una categoría de refugiado, asilado, repatriado, etc. O, peor aún, una categoría que los ponga en un contexto de ilegalidad. Es decir, al no tener una etiqueta propia, quien no asume ese derecho se va a una categoría que es la ilegalidad. Ese es el problema en la restricción del derecho humano a la movilidad. En este sentido, pues durante la pandemia, las restricciones, los cierres fronterizos, particularmente en países latinoamericanos, fue todavía más complejo precisamente por las restricciones. Los derechos humanos, pues no es que pasaran a segundo plano, pero sí se privilegiaron cuestiones y sobre todo las restricciones de movilidad, y esto pues puso en desventaja y en vulnerabilidad a millones de personas. El día de hoy vamos a hablar de los desafíos que existen para una movilidad totalmente aceptada en los marcos jurídicos nacionales en la región latinoamericana. ¿Qué es lo que tendría que pasar para esto? Bueno, vamos a hablar el día de hoy voy a tratar de estructurar esta pequeña charla en 4 partes, y si nos da tiempo, hablar del caso de Ecuador, que es el país que ha logrado legislar la movilidad humana de manera más completa a nivel latinoamericano. De hecho, es el único país que cuenta con una ley de movilidad humana, tal cual, así se llama. Bueno, vamos a empezar partiendo del derecho internacional. El derecho internacional pone a los estados como pues todos en un mismo plano. ¿Y cuál es la manera de hacerlos cooperar? Bueno, a través de reglas, de normas y en este caso de compromisos. Yéndonos a las bases del derecho internacional, una de ellas es la soberanía. En este sentido, los estados también pueden decidir, de acuerdo con sus intereses políticos o interés nacional, no seguir ciertas pautas internacionales. Esto es totalmente válido y entonces surgen las reservas en los tratados internacionales. Cuando un país considera que alguna disposición que es para el bien común de la sociedad internacional afecta sus intereses nacionales, decide interponer ciertas cláusulas o reservas para no comprometerse a acatar esas leyes de manera pues que afecte su propia soberanía. En este sentido, pues los tratados internacionales tienen que ratificarse, y esta es, digamos, la primera parte en la que un estado acepta o avala un compromiso internacional. Los derechos migratorios o los derechos a la movilidad humana precisamente parten de este concepto a partir de los tratados internacionales. Es la manera en la que se pues internalizan normativamente a los países. O sea, es decir, los ejecutivos de todos los países tratan de negociar estos tratados internacionales, aceptar ciertas normas que sean convenientes a sus intereses, y también, pues de alguna manera, buscan contribuir a los compromisos internacionales. Entonces, al firmar estos tratados internacionales, la mayoría en temas de derechos humanos,
Se aceptan los derechos de las personas, también a un compromiso nacional. En este sentido, la movilidad humana está protegida por los derechos básicos de las personas, que son los derechos a la educación, a la salud, a la libre autodeterminación y otros más que pues parten del Pacto Económico de Derechos Humanos. Otros tipos de derechos internacionales que han sido avalados por tratados son los tratados asociados a la movilidad humana, que esto es un esquema jurídico a partir del cual se reconocen o los estados reconocen ciertas categorías jurídicas como los asilados, los refugiados y los apatriados. Estas categorías jurídicas le otorgan ciertos derechos a personas que tienen que salir de su país por causas específicas que están determinadas por precisamente las autoridades de los países, y entonces le otorgan cierta calidad o cierta etiqueta a situaciones que obligan a las personas a desplazarse y se les otorgan ciertos derechos. Contrario a la migración irregular, que en esta las personas pues salen de su país, entran a otro y pues no gozan de ese reconocimiento por el país al que llegan. Este problema pues se replica en todos los países latinoamericanos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la movilidad no te limita o no es como que tengas que llegar a un país y quedarte ahí, sino que muchas veces el desplazamiento es continuo. Entonces, cuando hay un derecho en un país, pero al cruzar la frontera ya no vas a tener ese derecho, pues se hace más complejo el marco pues de protección para estas personas. Las pone en situaciones de vulnerabilidad y pues esta vulnerabilidad puede ser cambiante a lo largo de su recorrido. Es por eso que pues sería idóneo o se ha trabajado por un marco regional armonizado que permita esta libre movilidad a través de la región latinoamericana. ¿Cuál es el problema de poder lograr esta movilidad pues fluida a través de los marcos legales? Pues precisamente los intereses nacionales, la soberanía y la voluntad política. Cuando el derecho, aunque sea internacional, no obliga per se a los estados a implementarla tajantemente. El estado tiene o goza de esos privilegios de adoptarla si es vinculante, la va a adoptar en los marcos de su propia legislación, en los marcos de su sistema jurídico, y si no es vinculante, pues el compromiso todavía es mucho menor, ¿no? Entonces, afortunadamente los derechos asociados a la movilidad humana y a la migración están basados también en los derechos humanos. Entonces, la mayoría de los estados ha ratificado las 9 disposiciones de derechos humanos asociadas, y los otros 6 que son asociadas, como les comenté hace un momento, sobre las categorías jurídicas. Entonces, estos más los tratados regionales que en América Latina los países han firmado entre 4 o 6 tratados regionales, pues ha hecho un marco internacional robusto a partir del cual se han implementado ciertas normativas a nivel nacional. Por ejemplo, los últimos 2 pactos mundiales hacia una movilidad más regulada y ordenada que impulsó la Organización Internacional de las Migraciones, pues no son vinculantes. Entonces, digamos, los países no tienen la obligación de adoptarla o pueden quedarse solamente con la obligación de los tratados que ya han ratificado, que, como les comenté, en su mayoría están asociados a los derechos humanos, a la no trata de personas, a la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, etc. Como no tenemos esta obligación, o los estados no tienen esta obligación de ordenar la migración o regularizar la movilidad humana, es por eso que a nivel internacional no se puede hablar de un marco jurídico de movilidad humana como tal. Entonces, ¿cómo llegar a la movilidad humana a nivel normativo en América Latina?
nos remitimos a la teoría de internalización de los derechos internacionales de Harold Holt. Este especialista nos dice que para que haya una internalización completa de los derechos internacionales, o más bien de los compromisos internacionales, tiene que haber 3 etapas. La primera es la adopción, que es tal cual cuando un Estado sí se compromete a firmar este compromiso y ratifica, que ese, digamos, sería como una responsabilidad ejecutiva, el adoptarla, y pues después ratificarla muchas veces también depende del legislativo. Y esta primera etapa, solo ratificarla, es pues como la internalización, la primera parte de esta internacionalización. La segunda sería el poder asimilarla o interpretarla. Cuando los jueces de un país empiezan a darle esta interpretación, a aplicarla, se empiezan a familiarizar con los derechos internacionales o con los compromisos internacionales, porque ya está en su práctica común, no en su práctica jurídica. Sin embargo, para que lleguemos a la etapa 3, tiene que pasar un lapso social y cultural en el que se adopten estos derechos o estas reglas o estas regulaciones como parte de la sociedad. Es decir, la práctica que se implementó con la interpretación de la norma pasa a ser común. Ya no es una norma extraña, ya no es una norma extranjera, y entonces se adopta socialmente y se hace como un sens común en el que por fin se logra adoptar ese compromiso internacional de manera pues internalizada totalmente. Este sería el ideal para que la movilidad humana pues llegue a ser un marco pues tan amplio que permita a las personas poder moverse libremente. A nivel latinoamericano no podemos decir que estamos ni siquiera, bueno, podemos incluso considerar que estamos en la etapa 2 en ciertos países, y en otros como el Caribe, pues esto es más complejo, porque ni siquiera se han internalizado muchos de los tratados internacionales en la etapa 1, es decir, muchos no han sido ratificados, muchos no han sido ni siquiera firmados o aceptados por el país. Entonces, aunque el marco internacional sea robusto, la armonización interna puede ser más compleja. Aquí intervienen factores políticos, económicos, sociales, culturales. Incluso puede depender de la voluntad política del Ejecutivo, porque es el primer respondiente a estos compromisos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, primero nos remontamos al marco general de los derechos migratorios, en el que además de aceptar los derechos humanos, hay que aceptar también las condiciones o las categorías jurídicas que otorgan los derechos de la movilidad o de la migración. En este enfoque migratorio, no todos los estados han aceptado completamente todos los derechos. A nivel latinoamericano, todavía, incluso aunque gocen de la categoría jurídica de asilado, refugiado o repatriado, el sujeto o la persona en esta situación todavía tiene que pasar una serie de procesos que vulneran pues su propia pues dignidad humana, ¿no? Entonces, este proceso, digamos, es complejo para una persona que goza de la categoría jurídica o es reconocida por el Estado. Entonces es muchísimo más complejo todavía para una persona que en una condición de migración irregular o ilegalidad. Este es el problema de millones de personas, sobre todo, como hablábamos hace ratito, en la región latinoamericana, y sobre todo acentuado por las restricciones de la pandemia. Los cierres fronterizos, los controles más estrictos para la entrada y salida de personas, las crisis políticas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Haití, pues ponen en muchísima más vulnerabilidad a las personas de Latinoamérica.
aunque también se han trabajado eh, acuerdos regionales como dentro del Mercosur, de la Comunidad Andina, para promover el intercambio de personas, la libre movilidad, para que los permisos para vivir eh, en un país y salir del otro sean más fáciles en la comunidad, en la región y promover pues la economía. Sin embargo, pues como les decía, pueden ser en 2 o 3 países. Sin embargo, en la frontera siguiente, pues otra vez se revierte y volvemos a hacer a las personas vulnerables. Cuando esto sucede, pues hay ciertos países que otorgan permisos o consideraciones y pues tienen que moverse hacia esos lugares, aunque no haya sido su interés inicial, ¿no? Entonces, volviendo a un enfoque humanista, la movilidad humana no tendría que tener estas complejidades. Las personas tendrían que tener el derecho a la libertad de moverse y decidir en dónde deben de estar. Otro problema asociado es que tampoco se reconocen estas categorías jurídicas tradicionales aceptadas por este entramado internacional, la movilidad o el desplazamiento forzado por desastres naturales. Es decir, hay personas que tienen que salir de su país por condiciones de desastre natural y esta categoría jurídica no es reconocida. Entonces, digamos, es otra complejidad que no está vista desde el marco tradicional de la migración. El enfoque humanista de la movilidad humana busca revertir eso y quitar esas vulnerabilidades para que por lo menos las personas no sean consideradas ilegales y no sean más vulneradas de lo que ya son al salir o al ser desplazados de su comunidad de origen. ¿Cuáles son los desafíos en América Latina para lograr esta internalización completa? Pues en este caso, que la adopción del paradigma tradicional de la migración se reconozca, se acepte y se armonice. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo un reconocimiento de todos los instrumentos jurídicos a nivel país, en todos los países de Latinoamérica, y en este recopiló pues más de 240 instrumentos jurídicos, es decir, cuando un país adapta un tratado internacional y lo convierte en ley para que pueda operar su Cancillería, para que pueda operar su Instituto de Migración, pues este instrumento va directamente o está en la base de datos del Banco Interamericano de Desarrollo, que los autores de ese catálogo son Acosta y Harris. Entonces, digamos, hay más de 240 instrumentos jurídicos, muchos propiciados por decreto, es decir, por interés del Ejecutivo, y luego se vuelven ley. Y la otra es ciertos procedimientos que también realizan las cancillerías, pero que no se convierten en ley, ¿no? Son, digamos, actos administrativos, y de estos, pues, se convierten en políticas públicas o se convierten simplemente en acciones administrativas para accionar ciertas cosas. Un aspecto que reconocen estos autores cuando hicieron este diagnóstico es precisamente que muchos de estos decretos o políticas públicas pues tienen un lapso muy cortito de aplicación, ¿no? Que depende de la administración, depende del Ejecutivo o depende de la Cancillería o del Instituto de Migración, y entonces cuando hay un cambio político, pues todos esos derechos que se habían ganado se revierten. Ese es el problema de cuando no logran armonizarse o no logran convertirse en instrumentos jurídicos o en leyes. Entonces, digamos, aunque hay un avance prominente en América Latina, todavía hay estos dos obstáculos. Primero, recordemos el de la ratificación de tratados internacionales. No todos los países han ratificado el total de tratados o compromisos internacionales vinculantes, y entonces por eso tampoco se pueden adoptar ciertos pues prerrogativas en materia migratoria. Ni siquiera hablamos de movilidad humana, solamente del aspecto migratorio. Entonces, digamos, hay bloqueos todavía a nivel normativo desde la parte internacional. La segunda es
que no todos se han convertido en ley. Entonces, hay políticas públicas, hay programas, hay avances que son muy loables y muy reconocibles. Sin embargo, al no ser o a no asentarse en el marco jurídico nacional, pues pueden ser un poco más vulnerables o susceptibles de cambio. Tercero, la dependencia de estas restricciones o de la falta de instrumentalización normativa es precisamente que pues puede depender de un ejecutivo. Y abondando a los líderes pues un poco más autócratas, que podríamos decir que hay un movimiento de autocratización, un movimiento incluso de aislacionismo o de ciertos líderes a rechazar la migración, pues estas leyes o estos derechos, pues digamos, son los primeros que pueden ser susceptibles de cambio. Entonces, el tercer reto, pues, es precisamente la dependencia del Ejecutivo a esos instrumentos legales, ¿no? Entonces, cuando pensamos que ya con adoptarlo o con ratificar un tratado internacional es suficiente, pues todavía tiene que pasar a volverse ley. Si este proceso no se logra, nos quedaríamos solamente en la etapa 1 que nos mencionaba Harold Holt, que es pues nada más la traducción o la adopción de estos derechos internacionales. Para que haya esta interpretación o llegar a la segunda etapa, tiene que haber ya como este paso hacia la adopción plena de las leyes, de la instrumentalización jurídica y por tanto de pues también la instrumentación normativa de las mismas, para que los jueces y la práctica jurídica lleve a un constante uso de ellos. Sin embargo, pues muchos de los países nos quedamos ahí, sobre todo en América Latina, por ejemplo Argentina, Bolivia, Perú, digamos que son como los que más han avanzado en esta adopción o internalización a instrumentalizar los tratados internacionales en materia migratoria y llevarla a un instrumento jurídico. Sin embargo, solamente Ecuador ha logrado pasar del concepto de migración a movilidad humana. ¿Esto por qué ocurrió? Bueno, ya para hablar como en específico de este caso, que es como muy emblemático, en 2008 El Salvador decidió poner en su constitución la ciudadanía universal. La ciudadanía universal es un reconocimiento de los derechos plenos del ser humano a la movilidad sin una represión a la condición legal en el país en el que se encuentra, en este caso Ecuador. Esto de manera constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que Ecuador pasó por la primera etapa, que fue la armonización de los tratados internacionales, la instrumentalización jurídica y la adopción práctica, es decir, la puesta en práctica jurídica de estas leyes. Y cuando esto avanzó y se convirtió en una práctica social, precisamente fueron los colectivos los que impulsaron a través del legislativo la propensión a lograr la ciudadanía universal a nivel constitucional. Después de esto fue en 2008, hasta el 2018, 2017, fue cuando se logró poner o construir la ley de movilidad humana. Es decir, pasaron 10 años, aún cuando el Ecuador ya había avanzado hace 10 años en lograr este reconocimiento, tuvieron que pasar otros 10 años para que el legislativo y el Ministerio del Interior, que era un poco más propenso a cuidar los temas de control fronterizo y de seguridad, pudieran como estrechar las ideas y pudieran llegar a un acuerdo, un consenso de qué se permite, hasta qué punto, y que se protegiera todo el tema de la ciudadanía universal en una ley muy específica. Entonces, digamos, para que se lograra esta internalización completa de la movilidad humana en Ecuador,
pasó desde adoptar el primer tratado internacional en la materia a llevarlo a la práctica y después incluso hacerlo constitucional. Para que llegara a ser constitucional es porque había un gen o un sense común de decir, bueno, los derechos humanos de las personas en movilidad humana importan y entonces vamos a llevarlo a grado constitucional. Entonces, digamos, ese movimiento colectivo y social, pues se logró en 2008 y en 2018 todos los colectivos lograron adoptar o lograr que el legislativo y sus representantes llegaran a este consenso y lograr la ley de movilidad humana. Entonces, si ponemos como en perspectiva el tiempo que tardó en llegar a Ecuador con las complejidades políticas, sociales, institucionales y económicas para pensar en movilidad humana, vámonos hasta Bahamas, que es el país, o pues sí, el país del Caribe que menos ha internalizado sus prácticas migratorias, pues tendríamos que pensar en al menos otros 30 años de la internalización práctica, jurídica, y para llegar a la social, para hablar de que el país que va más atrasado en el tema, en la región latinoamericana, logre avanzar en esto, ¿no? Afortunadamente en México, pues nuestro marco jurídico ha permitido la adopción de muchos derechos y estamos en la media de esta ponderación, es en un buen avance. Incluso la Cancillería hace poco lanzó el modelo mexicano de movilidad humana. Entonces, digamos, se está discutiendo el tema. Sin embargo, para hablar de que esta es una realidad a nivel latinoamericano y de que realmente pueda lograrse una movilidad humana, no se trata de un país. Aunque Ecuador lo haya logrado, aunque México lo logre en los próximos años, para una libre movilidad humana en toda la región, tenemos que hablar o tenemos que interpretar el proceso de internalización en todos los marcos jurídicos de la región, lo que, digamos, puede ser todavía más complejo. Ahora sí, para finalizar, simplemente me gustaría poner en la mesa la idea de qué es lo que como sociedad debemos de exigir o de replantearnos sobre pues el derecho a la movilidad. Aunque no somos una región, más bien, aunque no somos un país que esté alejada del concepto de migración, porque realmente somos un país de tránsito, vivimos con la migración constantemente, familiares, amigos han migrado, incluso muchos de nosotros hemos estado en situaciones parecidas. Pues la realidad también es de millones de personas que tienen que moverse de manera obligada todos los días y decidir tomar esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que como sociedad latinoamericana esperaríamos pensar sobre la movilidad humana para adoptar plenamente estos derechos y replantearnos el concepto de ilegal o irregular o no o regular, ¿no? Sobre las condiciones de movilidad de las personas. Esta sería mi reflexión y pensar también que como sociedad tenemos que pensar global, pero actuar local. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias.